En esta ocasión te traemos el ejercicio 15 de la física de Vallejo Zambrano, el tomo 1. Este ejercicio 15 prácticamente solo se centra en torques. ¿Qué es un torque? Un torque es la capacidad que tiene una fuerza para hacer girar un cuerpo. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tengo esta maderita que está aquí. Vamos a suponer que esta es una madera. Vamos a suponer que le ponemos aquí un clavito, que le clavamos aquí. Le clavamos. Vamos a suponer que estamos viéndolo desde arriba, ¿no? Ya. Como está clavada hasta ahí, si yo aplico una fuerza en este puntito de acá, la regla va a girar, ¿no es cierto? Va a girar. Es más, va a girar y va a ser como que una circunferencia, no va a girar así, así. En esta dirección. Puede girar hacia arriba, en esta dirección, o si es que yo aplico una fuerza hacia abajo, puede girar en este otro sentido. El sentido de arriba, por lo general le conocemos como el sentido antihorario. Y el sentido de abajo le conocemos como el sentido horario, porque va en el sentido de las manillas del reloj. Ya. Ahora, lo interesante es que para que haga girar, hay puntos en donde es más fácil hacer girar a esta maderita que está clavada acá. Hay puntos donde es más fácil. Razonemos un poquito. En esta parte, en este extremo, va a ser más fácil, aunque yo haga una fuerza pequeña, va a ser más fácil hacerle girar al cuerpo. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo quiero hacer acá con la misma fuerza hacerlo girar? Va a ser más difícil. Es más, voy a requerir una fuerza más grande para hacerlo girar. A eso, capacidad que tiene para hacerse girar con una fuerza, a eso se le conoce como famoso torque. El torque, por lo tanto, depende mucho, primero, de la fuerza. Segundo, depende desde el punto, aquí le solemos llamar punto de apoyo, desde el punto de apoyo hasta la fuerza. A esto se le conoce como la distancia que hay desde el punto de apoyo hacia la fuerza. Fuerza por distancia. Y si es que hay un ángulo, también se le pone por el seno del ángulo que hay entre la fuerza y la distancia. Mira, el punto es este. Mientras la distancia sea mayor, si la distancia es mayor, se va a requerir menos fuerza. Pero en cambio, si es que la distancia es menor, se va a requerir más fuerza para hacerlo girar. Es más fuerza para hacerlo girar. Es más, si es que quiero hacer una fuerza acá para hacer girar la madera que está aquí toda entera, es imposible hacerla girar. No se va a poder hacerla girar. No se puede. Es imposible. Aquí no hay torque, es decir, el torque va a ser igual a 0 porque es nulo, no se puede hacerle girar. Pongamos el ejemplo de una puerta para tenerlo claro. Mira, aquí está la puertita, ¿no es cierto? Ya. En el caso de una puerta, se supone que si yo le cojo y abro la puerta desde la chapa, desde la manilla donde está para abrir la puerta, desde la chapita, desde ese lado, si yo le hago le abro, es fácil que gire la puerta, ¿no es cierto? Y se mueva. Pero ¿qué pasaría si es que yo quiero hacer fuerza para abrir la puerta? Y si quieres, inténtalo. Hazle la misma fuerza, pero en donde están las bisagras. Haz la fuerza y trata de abrir la puerta desde ahí. Te vas a dar cuenta que prácticamente es imposible, o tienes que hacer muchísima fuerza, o prácticamente es imposible. Si le coges exactamente desde las bisagras, es imposible abrir. No se puede. Pero si es que le coges desde la chapa, que ya está al extremo, desde el punto de apoyo hasta acá, obviamente ahí vas a hacer una fuerza sencilla, no se va a hacer una fuerza muy grande. Listo, con esta explicación podemos entender que nuevamente la idea es esta. Un torque es la capacidad que tiene un cuerpo para girar, obviamente aplicándosele una fuerza. Y ese torque va en relación entre la fuerza, la distancia y el ángulo que se forma entre la fuerza y la distancia. Eso es todo. Bien, ahora,
Los ejercicios que tienen que ver con torques se los resuelve teniendo en cuenta esta definición. Vamos a ver cómo se lo hace. Piensa en este ejercicio, literal 15, el ejercicio número 1. Vamos a borrar esto. Ejercicio 15, literal 1. Ya. Nota lo que dice aquí, ¿no? Calcula el torque de la fuerza de la figura respecto al punto O, es decir, el punto O es el punto de apoyo. Por 3 métodos diferentes dice que apliquemos el torque. Vamos a verlo, vamos a resolver. Entonces, si aquí está el punto de apoyo y hasta acá está, en otras palabras, la distancia de lo que quiero hacer girar, esto es lo que quiero hacerle girar. Acá está la fuerza que se le está aplicando, ¿no es cierto? Los 10 newtons. Y para colmo me dice con un ángulo, me dice que está esta fuerza. Vamos a suponer que es mi regla y que esta es la fuerza. Entonces con esto voy a hacer que gire la regla. Lo más seguro que si aplico hacia acá la fuerza, va a girar hacia acá o en esa dirección, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Por cierto, un torque cuando va hacia arriba es positivo cuando es en sentido antihorario y cuando es en sentido horario es negativo. Eso hay que tenerlo muy claro. Bien, entonces, primero vamos a aplicar la fórmula tal y cual como les enseñé. Torque en el punto de apoyo O va a ser igual a fuerza por distancia por el seno del ángulo que hay entre la fuerza y la distancia. Bien, apliquémoslo. Torque, por lo tanto, en el punto va a ser igual a la fuerza que vale 10 newtons. La distancia, en este caso, que sería desde el punto de apoyo hasta la fuerza, sería 3 metros. Y el seno del ángulo que hay entre la fuerza y la distancia. Mira, esta es la fuerza, esta es la distancia. Y mira, aquí está el ángulo entre la fuerza y la distancia. Y dice que vale 60 grados. Bien, al multiplicarme esto, me queda un resultado de 25.98 newtons por metro. Es la unidad de medida del torque. Listo, eso es todo. Ese es el torque que se puede aplicar aquí. No me está pidiendo nada más del ejercicio. Ya. Este es el primer método que puedo hacer. Ya. Existe otro método. Obviamente los otros son más largos, pero aquí dice que hay que resolverlo con los dos. Ya. Vamos con el segundo método. El segundo método es calcular, en vez de distancia, seno de teta, a esto se le simplifica con un nombre conocido como brazo. El famoso brazo. En este caso, el brazo, también le ponen es igual a la distancia por el seno del ángulo entre la fuerza y la distancia. Ya, aquí en vez de ponerle este, le vamos a poner el brazo X, ya, para no confundirnos. La distancia, ¿cuánto vale? 3 metros. El seno entre el ángulo, perdón, el seno del ángulo entre la fuerza y la distancia es 60 grados. Por lo tanto, el brazo me da igual a un resultado de 2,598 metros. Ya, ese es el brazo, lo que está aquí. Por lo tanto, el torque en el punto es igual a fuerza por el brazo. El torque, por lo tanto, es igual a la fuerza que vale, en este caso vale la fuerza 10 newtons, por el brazo, que en este caso vale 2,598 metros. Por lo tanto, el torque vale en total 25,98 newton metro. Listo, ese es el valor del torque. En este caso le hallamos mediante este segundo método, que sería fuerza por el brazo, ¿no? Pero el brazo hay que tener en cuenta que es igual a la distancia por el seno del ángulo. Prácticamente viene a ser lo mismo de acá, ¿no? Pero se simplifica la fórmula de esta manera, entendiendo bien que eso es el famoso brazo. Ya vamos a entender un poquito más, al final les explico qué es esto del brazo. Vamos, punto 3. Tercera forma de hallar.
La tercera forma de hallarlo es sacando las fuerzas reales que están en el ejercicio. Es decir, hay que ver qué fuerzas hay, ¿sí? ¿Qué tipo de fuerzas nomás tenemos? Y para eso hay que descomponerlas, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una fuerza, ¿no es cierto? Pero estamos conscientes de que esta fuerza tiene un componente en X, fuerza en X, y también tiene un componente en Y. Vamos aquí, fuerza en X, y también tiene su componente en Y, fuerza en Y. Ya, tiene su componente en X y su componente en Y. Pregunta, ¿cuál de las dos fuerzas me va a resultar en que gire el cuerpo? ¿La fuerza en X o la fuerza en Y? Vamos a hacer el gráfico acá. A ver, miren, nuevamente está la reglita, ¿no es cierto? Decíamos que aquí le clavamos a la reglita o a la madera, ¿no es cierto? Ya. Entonces, miren, ¿cuál de las dos va a hacer que gire el cuerpo? Si solo dibujo esta fuerza, le jalo para acá la madera. Pregunta, ¿va a girar o no va a girar? ¿Va a girar o no va a girar con esta fuerza? Si aquí está la madera, está sostenida con un clavo aquí y le jalo hacia acá. ¿Gira o no gira? No, no gira, para nada, no gira. Lo único que va a hacer es estirar hacia acá, hacia acá, hacia acá, pero no logra nada, no logra hacer girar. Pero ahora fíjate en la otra fuerza, ya no fue Fx, sino Fy. Fy es la que está hacia arriba. F de Y. Mira, en el caso de F de Y, ¿logra o no logra que gire este cuerpo? Claro, mira, le va a hacer girar en todo este sentido. Va a hacer que gire hacia acá la madera. Sí logra hacer girar. Entonces, si te das cuenta que las dos fuerzas no es que logran hacer girar, solo una de las dos logra hacer girar, una de los dos componentes. En este caso, es obvio que solo el componente en Y logra hacer girar, solo ese. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a hallar el valor de la fuerza en Y. Fuerza en Y, ¿a qué es igual? Bueno, ya hemos visto y hemos aprendido en otros ejercicios que la fuerza en Y es igual a F por el seno del ángulo. El seno porque aquí está el ángulo y el seno es el cateto opuesto. Y este cateto opuesto de aquí tiene que ver con F de Y que está acá. Sí, entonces por eso F de Y es F por el seno del ángulo. F de Y, por lo tanto, es igual a F, y en este caso vale 10 newtons, por el seno del ángulo. En este caso el ángulo vale 60 grados. Listo. F de Y, por lo tanto, es igual a, en este caso me sale a 8,66 newtons. Ya tengo la fuerza que sí logra hacer un torque, pero solo es el valor de la fuerza en Y. Ahora sí debo aplicar la fórmula del torque. Torque, ¿a qué era igual? Fuerza por distancia. Fuerza por distancia. Nada más. Ah, y en este caso, el ángulo que hay entre la fuerza y la distancia, que sería seno del ángulo entre la fuerza y la distancia. En este caso, mira, la fuerza es hacia acá y la distancia es hacia acá. ¿Qué ángulo se forma aquí? ¿Qué ángulo se forma aquí? Este es un ángulo, ya no es el de 60 grados, ¿no? Porque el de 60 grados era para la fuerza de aquí. Pero ya no estoy haciendo con esta, sino con esta. Y este de aquí forma un ángulo de 90 grados. Entonces eso vamos a reemplazar, ¿sí? Por espacio voy a ponerlo acá. Torque, por lo tanto, es igual a fuerza por distancia por el seno del ángulo entre la fuerza y la distancia. Torque, por lo tanto, es igual. La fuerza en este caso sería Fy, la distancia ya la tenemos, y el seno del ángulo entre la fuerza y la distancia en este caso sería 90 grados, ¿ya? Pero ahorita solo reemplazamos el nombre. Fy vale 8,66 newtons. La distancia vale 3 metros. Y el seno del ángulo entre la fuerza y la distancia en este caso sería el seno de 90 grados. Ese sería el seno del ángulo. Listo. Por lo tanto, el torque en el punto O sería igual a 8,66 por 3 metros y por el seno del ángulo entre la fuerza y la distancia, que sería de 90 grados. Eso me da igual a 25,98. Y listo.
Eso es todo. Eso es todo. Ya está resuelto. Mira, con esto, de tres maneras diferentes hemos hallado el valor del torque. Fuerza por distancia por el seno del ángulo. La otra es calculando primero el brazo. Y la otra es calculando primero la fuerza, que la única que hace, uno de los componentes de la fuerza que sí hace torque, y después hallándolo con la fórmula. Y con las tres obtengo la misma respuesta. Bien, explico la parte del brazo que me faltaba explicar. Hay que entender una cosa. Eso sucede en las palancas que uno suele hacer para poder hacer girar cualquier cosa. Que mientras más larga sea la palanca, más fácil va a ser hacer girar. Eso es lo que veíamos antes, ¿no? Mientras más largo sea la palanca, más fácil va a ser girar. Por ejemplo, aquí digamos que la fuerza que se necesita para hacer girar esto de aquí, digamos que vale 10. Pero si yo alargo el brazo, la fuerza que necesite para hacer girar tal vez me sea un 5. Y si yo sigo alargando más el brazo, la fuerza que necesito para hacer girar va a ser menos, tal vez de 1 newton. Pero si te das cuenta que mientras más largo el brazo, menos fuerza necesito hacer. Es por eso que a veces inclusive hasta en los destornilladores, cuando yo destornillo un tornillito, pues, mientras más larguito sea el destornillador, más fácil me va a hacer destornillar. O por ejemplo, cuando quieren sacar las ruedas de los carros, le suelen hacer con algunas palanquitas, ¿no? Esas palancas hacen que la fuerza se haga menor mientras más largas son. Y a eso se le conoce como el brazo. El brazo. Mientras más brazo hay, el torque es menor y obviamente se necesita menos fuerza para poder hacerlo. Muy bien, con esto esperamos que nos hayas entendido esta parte de torques. Más adelante te vamos a traer ejercicios ya de la física igual de Vallejo y Zambrano de torques y fuerzas en conjunto y vas a ver cómo aplicar estos ejercicios. Así que te esperamos. No te olvides suscribirte a nuestro canal. Si todavía no lo has hecho, también te animamos a que visites nuestras redes sociales. Y recuerda que si necesitas alguna clase de física, matemática, química, puedes contactarte a los números que se